No sé cómo habrá sido la noche, pero buenos días. Bueno, como veo que vamos a intentar ajustarnos al máximo al tiempo, vamos a empezar la presentación oral de Astra, seleccionados. Deciros que este año hemos tenido 28, se nos han propuesto 28 Astras, se nos han enviado y, bueno, pues por razones obvias solamente hemos podido elegir 6. Todos de muy alta calidad, como siempre, lo cual es de agradecer y está a la altura de la reunión. Decirle a los ponentes que tienen, por cada ponencia hay 10 minutos, 8 para exponer el Astra y para hacer la comunicación y 2 para la discusión. La primera comunicación se titula Efectividad del biofeedback controlando el movimiento de la pared abdominotorácica en el tratamiento de la rumiación. Lo presenta la doctora Elizabeth Barba Orozco, Alberto Esquerra Durán, Damier Libowski, Ana Carino y Fernando Aspiroz, del Hospital Clínico de Barcelona, del Instituto Share Sidek Medical Center y la Facultad de Medicina de Jerusalén y del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Vall d'Hebron de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenos días a todos. Muchas gracias a los que habéis madrugado. Agradezco a CENEM esta oportunidad, que para mí es sumamente importante presentar este trabajo porque implica mucho emocionalmente, porque es como un ciclo que no puedo más que agradecer a la doctora Ana Carino y al doctor Aspiros, que me hace mucha ilusión presentarlo por un trayecto de investigación que gracias a ellos presentamos este trabajo. Y sin más, pues les hablaré. Todos sabemos que el síndrome de rumiación es un trastorno caracterizado por la regurgitación recurrente de alimentos recientemente ingeridos con remasticación y deglución o expulsión de los mismos. Característicamente, el síndrome de rumiación no está precedido de náuseas o de arcadas. En estudios previos hemos demostrado el mecanismo de rumiación y su tratamiento con biofeedback. En un primer estudio piloto, evaluamos mediante electromiografía el mecanismo de la rumiación, demostrado con este gráfico, en el cual vimos que los pacientes, mediante electromiografía, cuando tenían los episodios de rumiación, hacían una compresión de los músculos de la pared abdominal anterior, de los rectos y de los oblicuos, y además una relajación del hiato diafragmático y una succión torácica que condicionaba los episodios de rumiación. Y con este mecanismo, en un segundo estudio, evaluamos mediante electromiografía que el paciente, entendiendo el mecanismo de la rumiación y con electrodos de electromiografía colocados, podía prevenir estos episodios de rumiación en un estudio aleatorizado con placebo, de tal manera que la hipótesis de nuestro estudio actual es que los episodios de rumiación que aparecen en el postprandio en forma de tics inconscientes se pueden prevenir mediante un tratamiento con biofeedback simplificado. El objetivo de nuestro estudio fue validar la eficacia de un método con biofeedback simplificado guiado por el movimiento de la pared abdominotorácica y evaluar la mejoría o resolución de los episodios de rumiación. Para ello, se derivaron 44 pacientes, los cuales tenían sospecha de rumiación, ya sea por vómito, regurgitación o regurgitación específicamente asociada a un probable reflujo. A estos pacientes les entregamos un diario para evaluar durante 7 días y registrar todos los episodios de rumiación, 7 días antes del tratamiento, inmediatamente después del tratamiento, 1 mes, 3 y 6 meses para evaluar la evolución. El primer día a los pacientes, para comprobar si existía rumiación efectivamente o era otra patología, les hicimos un challenge test donde les dimos una comida de prueba y les hicimos una electromiografía. De los 44 pacientes derivados, solamente 38 pacientes tenían efectivamente rumiación y fueron aleatorizados. Cabe mencionar que es un estudio que incluye una gran cantidad de pacientes y que en el primer grupo, en la randomización, 19 pacientes recibieron tratamiento con biofeedback y 19 pacientes fueron aleatorizados y recibieron tratamiento con placebo.
Al grupo de tratamiento mediante biofeedback se le enseñó con cinturones de pletismografía, como podemos ver en la barra verde, a controlar el movimiento de la pared torácica. Aquí vemos con el cinturón colocado en tórax los movimientos que oscilan con los ejercicios de respiración diafragmática y cómo a su vez el paciente controla la actividad de la pared abdominal anterior visualizando este movimiento con el monitor. En cambio, al grupo que recibió tratamiento con placebo, simplemente se le colocaron los mismos cinturones, no se le hizo explicación de que hiciese ningún tipo de ejercicio y se le administró una pastilla de placebo que en este caso contenía solamente glucosa. A los pacientes, en ambos grupos de tratamiento, en ambas ramas, se les realizaron 3 sesiones de tratamiento y posteriormente los pacientes en el intervalo entre cada sesión de biofeedback o de placebo iban realizando los pacientes del grupo biofeedback los ejercicios que habían aprendido con nosotros en el hospital después de cada comida y los pacientes que recibieron placebo tomaban su pastilla después de cada comida. A las 4 semanas se reevaluaron a los pacientes una vez que habían realizado las sesiones de biofeedback y se volvió a medir la actividad de electromiografía, evidentemente dando también una comida de prueba para ver si había habido una disminución tanto en la actividad electromiográfica como en los episodios de rumiación. El grupo de pacientes que había hecho tratamiento con placebo y no respondió al placebo, posteriormente se realizó también tratamiento con biofeedback. ¿Qué encontramos en nuestros resultados? Esta es la demografía de los pacientes. Como podemos ver, no había diferencias en el grupo placebo y en el grupo tratado con biofeedback. La media de edad en ambos grupos era entre 40 y 50 años. Llama la atención que la distribución del sexo es técnicamente igual, 9 mujeres, 10 hombres, en 8 y 11. Lo digo porque las patologías del eje cerebro-intestino son más prevalentes en las mujeres y en este caso tuvimos la posibilidad de tener ambos grupos de pacientes, tanto hombres como mujeres. El índice de masa corporal en ambos grupos era normal, aunque hay que destacar que en ambos grupos había pérdida de peso, pero no hubo un índice de masa corporal por debajo de 15. El motivo de derivación principal, que esto lo menciono, eran los vómitos. La parte, ya se decía en una sesión ayer, la sospecha del síndrome de rumiación principalmente lo tendríamos que hacer con la clínica, pero estos pacientes tenían un tiempo de evolución largo y en los cuales se sospechaba simplemente derivados para el estudio de vómito. Los episodios promedio de rumiación en cada grupo de pacientes eran entre 15 en el grupo de biofeedback y 18,7 en el grupo control. Y esto es el resultado. En este gráfico les muestro el número de episodios de rumiación que tenían los pacientes antes del tratamiento con biofeedback, eran aproximadamente 15 a 18 y aquí vemos cómo después del tratamiento, inmediatamente después de terminar las sesiones de biofeedback, cómo hubo una mejoría muy significativa en el número de episodios de rumiación. En el grupo tratado con placebo vemos claramente cómo no hay respuesta, los pacientes seguían teniendo prácticamente los mismos episodios de rumiación, excepto, como podemos ver en esta línea punteada, 2 pacientes respondieron al tratamiento con placebo y aquí curiosamente uno tuvo un empeoramiento. Como he mencionado previamente, el grupo de pacientes que no respondió a tratamiento con placebo, posteriormente se realizó tratamiento con biofeedback y esta es la respuesta. El grupo que posteriormente no había respondido tras el tratamiento con biofeedback simplificado con pletismografía también tuvo una respuesta muy significativa. Y con respecto a la actividad de los músculos, que aquí está representada como antes del tratamiento la actividad basal era más elevada y después del tratamiento con biofeedback vemos claramente cómo disminuye la actividad en los músculos intercostales, en el recto superior, en el recto inferior, en el oblicuo externo y en el oblicuo interno en el grupo tratado mediante biofeedback. En cambio, en el grupo tratado con placebo no hubo una respuesta. Y en la evolución, este gráfico nos muestra lo que mencioné previamente, el paciente rellenaba los episodios de rumiación durante 7 días y este diario el paciente lo siguió rellenando hasta los 6 meses, evidentemente seguían haciendo los ejercicios de respiración en casa y evaluamos la respuesta a largo plazo.
Y aquí observamos que en el diario de episodios de rumiación inicial, tras el tratamiento con biofeedback, aquí están agrupados los 37 pacientes, 36, perdón, que recibieron tratamiento con biofeedback una vez que no habían respondido a placebo. Todos se ofreció el tratamiento con biofeedback y aquí está la respuesta de todos. Los que están en color azul eran los pacientes que habían sido inicialmente tratados con placebo y los de barra negra era el grupo que originalmente recibió tratamiento con biofeedback, que demuestra que en ambos grupos la respuesta es semejante. Los dos barras de color rojo son los pacientes que respondieron a tratamiento con placebo. Y aquí vemos la evolución a largo plazo. Una vez que el paciente básicamente comprende el mecanismo de la rumiación y lo va ejecutando, la evolución a largo plazo sigue siendo mantenida y adecuada. Prácticamente en la mayoría de los pacientes no es nula la aparición de los episodios de biofeedback, porque si bien es cierto, la rumiación es una conducta inconsciente pero voluntaria. Significa que el paciente de alguna forma, si no lo controla, voluntariamente lo puede hacer. Y esto probablemente en el paciente que además tiene rumiación y dispepsia es más difícil de controlar. El paciente que únicamente tiene síntomas de rumiación sin dispepsia grave asociado, le es técnicamente más fácil no tener episodios de rumiación. De tal manera que concluimos que la rumiación puede corregirse de manera efectiva mediante biofeedback simplificado, controlando el movimiento de la pared abdominal y torácica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Magnífica exposición. Y te agradecemos mucho al grupo lo que nos estáis enseñando sobre esta patología, ¿no? Yo lo que me pregunto, sin pletismografía, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo? Sí, y se puede hacer algo. Yo creo que el valor añadido de la pletismografía es que el paciente hace tangible lo que le pasa, ¿no? El biofeedback tiene esa ventaja cuando se hace con monitor. La respiración diafragmática, ¿no?, sería el símil a esto. Pero lo más importante en esta patología es explicar al paciente el mecanismo de la rumiación, que lo crea y que lo entienda, y el valor añadido de que tenga algo visual que le instruya a hacer los ejercicios es una ventaja. Sin embargo, si no se tiene, que en muchos centros, no se tiene, posiblemente lo que se está haciendo en varios centros es ejecutar con las manos la respiración diafragmática, que también se ha visto que ha sido eficaz. Probablemente este estudio es un parteaguas para esto y bueno, a seguir en ello. Muy bien. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, yo. Hola, Elizabeth. Bueno, me ha encantado el estudio, muchas gracias. Y mi duda es un poco con el grupo placebo, se le colocaba los cinturones y no se les daba absolutamente ninguna indicación de cómo debían respirar, o se les decía, o sea, ¿qué hacía el grupo placebo cuando estaba ahí con los cinturones puestos? Seguía con su ritmo de respiración normal. Vale, o sea, se les indicaba que respirasen con normalidad. Exacto. Vale, y eso nada, mi pregunta era un poco pues en la línea del doctor, ¿no? Que si tenéis experiencia sin pletismografía de explicar nosotros mismos al paciente la respiración diafragmática o con algún fisioterapeuta o alguna cosa, si tenéis experiencia que va bien o realmente creéis que el biofeedback y verlo en la pantalla aporta ese punto extra como para pensar en aplicarlo en nuestros centros, en intentar implementar la pletismografía. De alguna manera es un sesgo, porque nosotros, ¿no?, teniendo la herramienta, la mayoría de veces usas la pletismografía, pero sí que es verdad que te puedo decir que en la consulta, pacientes que son de fuera o que no tienen acceso y tal, si tú haces mucho hincapié en explicarle por qué le sucede esto y el paciente cognitivamente lo acepta y entiende que sí que es verdad que puede estar asociado a que voluntariamente, inconscientemente lo hace, pero que de alguna forma lo puede controlar, porque tú le explicas, esto no te sucede cuando estás con otras personas, generalmente te sucede cuando estás solo, empeora con la ingesta de líquidos, tienes que evitarlo. O sea, sí que le das pautas al paciente y además le puedes instruir a que haga una respiración diafragmática. Y si luego ves a estos pacientes, si lo entendieron y lo aceptan, lo aplican. Pero así bien decirte una respuesta como tal con respiración diafragmática sola no lo hacemos habitualmente. Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena. De presentación, que es efecto de las dietas purificadas AIN93M y AIN93G en el tracto gastrointestinal de la rata, influencia del sexo y de la duración de la intervención. Presenta Paula Gallego Barceló en nombre del grupo de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias. Hoy estoy aquí para hablaros del trabajo AI93, del trabajo efecto de las dietas purificadas AI93M y AI93G en el tracto gastrointestinal de la rata, influencia del sexo y de la duración de la intervención. Como se sabe, en la clínica, los cambios en la dieta tienen un importante impacto en el tracto gastrointestinal. Por ello, en la investigación preclínica es importante conocer los efectos de estas dietas utilizadas en nuestros estudios. Dentro de estas dietas tenemos la dieta estándar, que es comúnmente la más utilizada, basada en cereales o granos y se elabora a partir de fórmulas patentadas que pueden cambiar de un lote a otro. Además, también se utilizan las dietas purificadas, que se formulan con ingredientes refinados y cada ingrediente de la fórmula se presenta de forma específica e invariable. Es importante destacar que hay pocos estudios sobre el tracto gastrointestinal en estas dietas purificadas. En nuestro estudio vamos a emplear dos dietas purificadas, la dieta AI93M, diseñada para el mantenimiento de roedores adultos, y la dieta AI93G, diseñada para el crecimiento, gestación y lactancia. Dentro de estas dietas conocemos que están formadas por una serie de macronutrientes esenciales, como son los carbohidratos, proteínas y grasas. Se diferencian entre sí en la proporción de los mismos, siendo las dietas purificadas la que mayor proporción de estos componentes tienen. Y cabe destacar el contenido en grasa, que es mayor el de las dietas purificadas, siendo la dieta AI93G la que tiene un ligero contenido de grasa mayor. Y esto se ve repercutido en el contenido calórico. Esto nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión. ¿Cuáles son los efectos del consumo de estas dos dietas purificadas en el tracto gastrointestinal de la rata? Para ello, vamos a emplear ratas Wistar jóvenes adultas de ambos sexos, hembras y machos, en los que se les va a administrar agua de bebida y las dietas AI93M y AI93G. Es importante destacar que estos animales desde su destete se alimentan con la dieta estándar. Y es en su etapa de jóvenes adultas cuando se les administra las dietas AI93M y AI93G durante 3 semanas, con el objetivo de estudiar la motilidad gastrointestinal. ¿Y cómo estudiamos nosotros la motilidad gastrointestinal? Mediante técnicas radiográficas no invasivas, que se van a realizar tras las 24 horas de administración de las dietas para estudiar su efecto agudo y a las 3 semanas para estudiar su efecto crónico. De tal forma que administraremos un contraste radiopaco, sulfato de bario, directamente en el estómago de los animales. Como las ratas no pueden vomitar, el contenido del bario irá de forma oral anal. De tal forma que observaremos los diferentes órganos gastrointestinales en los diferentes puntos de tiempo. Con esta metodología construiremos una serie de gráficas en las que observaremos el llenado y vaciado de los diferentes órganos gastrointestinales a lo largo del tiempo. Y además analizaremos los tamaños del ciego, estómago y bolos fecales. A continuación mostraré los resultados más relevantes de este estudio, comenzando con los resultados de motilidad gastrointestinal, donde se representará el grupo AI93M, en color negro el efecto agudo y azul el crónico, y el grupo AI93G en rojo el efecto agudo y en verde el efecto crónico. Como observamos en los machos, este llenado y vaciado en el tránsito gastrointestinal, es destacable el grupo AI93G crónico, que es la línea verde, donde observamos a lo largo de todo el tránsito un ligero retraso en el llenado y vaciado de los diferentes órganos gastrointestinales. En el caso de las hembras, también destacamos el grupo AI93G crónico, la línea verde, donde observamos, por el contrario, un ligero aceleramiento en el tránsito gastrointestinal. Como este grupo es el que nos resultó más curioso, decidimos representar el efecto agudo y crónico de ambos sexos. Y observamos cómo en el efecto agudo apenas hay cambios significativos,
Sin embargo, con el efecto crónico de esta dieta I93G se produce separación de estas dos líneas, de machos y hembras, lo que significa que el grupo I93G tiene diferencias significativas en el tránsito en hembras y machos. Además, también analizamos el tamaño de los ciegos, donde se observó que en machos, durante la administración aguda, no hubo cambios significativos en el tamaño del ciego. Sin embargo, con la administración crónica se produce una disminución significativa del tamaño del ciego. Y este efecto también se observa en las hembras. Con estos resultados llegamos a las siguientes conclusiones. El consumo crónico de la dieta I93G, moderadamente hipergrasa, retrasa ligeramente el tránsito gastrointestinal en machos, sin embargo, en hembras lo acelera. El consumo crónico de las dietas produce una disminución del tamaño del ciego tanto en machos como en hembras. La dieta I93M no puede considerarse equivalente a la dieta estándar de laboratorio en cuanto al funcionamiento del tracto gastrointestinal. Por ello, el cambio de la dieta estándar de laboratorio a las dietas purificadas produce cambios en el tracto gastrointestinal que tienen que ser estudiados en los estudios preclínicos. Y por último, me gustaría agradecer al grupo NewGat y a la Universidad Rey Juan Carlos y a los estudiantes María de los Ángeles Magán Rubia y Andrés Chico Cáceres por su colaboración. Y además agradecer a las fuentes de financiación que han hecho posible este estudio. Y muchas gracias por vuestra atención. Ahora, ¿cuál es el mecanismo fisiológico que implica esa diferencia entre machos y hembras con la dieta ligeramente grasa? ¿En el tamaño o en el...? En el vaciamiento gástrico, ¿no era? Pues nosotros todavía no son estudios preliminares y estamos empezando a estudiar este efecto en las dietas y todavía no conocemos por qué este retraso y este aceleramiento en hembras y machos. O sea que tenemos que empezar a estudiarlo. De acuerdo. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿No? Pues muchas gracias por tu presentación y felicidades. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación con el título Influencia de la actividad inflamatoria y la función anorrectal de los pacientes con colitis ulcerosa. Presenta la doctora Ana Sanauja, Pilar Más Mercader, Joan Toscana, Marta Maya, Rosario María Antón, Carles Suria, Isabel Pascual Moreno y Miguel Mínguez Pérez, del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como bien sabemos, la región anorrectal se ve frecuentemente afectada en el transcurso de la colitis ulcerosa. Sin embargo, en el contexto de un brote, no siempre es fácil discernir si síntomas como la incontinencia, la urgencia o el tenesmo se deben a la propia actividad inflamatoria como tal o a la presencia de alteraciones funcionales anorrectales asociadas. Aparte de la mera diferenciación conceptual, esta distinción podría tener mucha relevancia a la hora de plantear los tratamientos, que habitualmente quedan relegados a la terapia de la actividad inflamatoria. Partiendo de la hipótesis de que la gravedad de la actividad inflamatoria condiciona la intensidad de las alteraciones funcionales anorrectales en los pacientes con colitis ulcerosa, planteamos este estudio con el objetivo de analizar la relación entre la actividad inflamatoria intestinal y la función anorrectal en los pacientes con colitis ulcerosa. Para ello, se diseñó un estudio observacional prospectivo en el que se incluyeron de manera secuencial a todos los pacientes con colitis ulcerosa que o bien acudieron a nuestra consulta de enfermedad inflamatoria intestinal o ingresaron en nuestro servicio y que contaban con criterios clínicos de actividad definidos como un índice de Mayo mayor o igual de 3, un índice de Mayo parcial. Se excluyeron pacientes con megacolon tóxico, antecedentes de resecciones intestinales, de cirugía perianal o aquellos que rechazaron la participación en el estudio.
Se calculó un tamaño muestral de 34 pacientes, considerando unas pérdidas estimadas del 10%, y aparte se incluyó también un grupo de 10 voluntarios sanos ante la falta de valores estandarizados de normalidad para la manometría anorrectal y el barostato rectal electrónico. Una vez los pacientes accedían a participar, se les citaba para realizarles una entrevista clínica, unos cuestionarios de calidad de vida y las siguientes exploraciones complementarias, que consistieron en una manometría anorrectal de alta resolución, el test de expulsión con balón, barostato rectal electrónico y rectosigmoidoscopia con toma de biopsias. Y estas exploraciones se repetían a los 4 o 6 meses tras el inicio del tratamiento para el brote. Se incluyeron un total de 36 pacientes, además de los 10 voluntarios sanos, y de estos 36 pacientes, en 31 se realizaron las exploraciones en 2 momentos de la evolución, en el momento del brote y a los 4 o 6 meses. En 5 de ellos únicamente se realizaron las exploraciones en fase de brote, 3 porque rechazaron la repetición de las exploraciones y 2 pacientes por embarazo. En cuanto a los resultados de los 36 pacientes incluidos, 10 tenían afectación únicamente distal de proctitis, en 4 tenían una colitis ulcerosa izquierda y en 22 había afectación extensa pancolónica. En cuanto a las principales variables epidemiológicas y de antecedentes de riesgo para presentar alteraciones funcionales anorrectales, no se encontraron diferencias entre los pacientes y los voluntarios sanos. Sí que se observó que en el grupo de los pacientes había una tasa considerable de síntomas como la incontinencia, la urgencia, que estaba presente en más del 90% de los pacientes, y el tenesmo en más del 80%. Cuando evaluamos la influencia que tenía la actividad endoscópica en las alteraciones funcionales anorrectales en los pacientes en brotes, lo que observamos fue que el índice de Mayo endoscópico se relacionó con una reducción de los umbrales sensitivos, tanto a nivel manométrico como en la evaluación realizada con el barostato rectal. También se vio que una mayor actividad a nivel endoscópico se relacionó con una reducción de la capacidad rectal. Cuando evaluamos la incontinencia anal en la población general, habitualmente va asociada con una reducción de las presiones del canal anal. Sin embargo, en estos pacientes con colitis ulcerosa, en contra de lo que cabría esperar, un mayor índice de actividad histológica no solo no se relacionó con una reducción de la presión anal de reposo, sino que se observó un aumento de la misma. Y esto nos sugiere que en esta población quizá la incontinencia se produce por otro tipo de mecanismos. También se estudió la influencia de la actividad histológica en las alteraciones funcionales en los pacientes en brote y de igual manera que con la actividad endoscópica se observó que a mayor índice de actividad histológica se redujo el umbral de volumen máximo tolerado y también el umbral de urgencia a nivel manométrico. Y también se vio como una mayor actividad histológica se relacionó con una reducción de la capacidad y la distensibilidad rectales. Se evaluaron las diferencias en las alteraciones funcionales anorrectales entre los voluntarios, representados como las cajas en verde, y los pacientes en diferentes momentos de evolución de la actividad. Se representan los pacientes con el azul más oscuro en fase de brote, el azul intermedio tras el tratamiento y el azul más claro en pacientes en remisión histológica. Sí que se vio una reducción de los umbrales sensitivos y una reducción de la distensibilidad y capacidad rectales al comparar los pacientes en brote respecto a los voluntarios sanos, pero a pesar de la mejoría observada tras el tratamiento, los pacientes en remisión histológica continuaban presentando una reducción del volumen máximo tolerado respecto a los voluntarios sanos y también una reducción de la distensibilidad y la capacidad rectal. La persistencia de estos trastornos en pacientes en remisión histológica podría explicar que estos pacientes continuaran presentando unas cifras considerables de urgencia y tenesmo que estaban presentes en más del 40% de los pacientes. Teniendo en cuenta que las percepciones sensoriales son una consecuencia del estímulo de los presorreceptores de la pared rectal, también quisimos evaluar los umbrales sensitivos como la presión a la que se desencadenan estas sensaciones y no solo el volumen.
y para ello se empleó el varostato rectal electrónico. Y se vio que en los pacientes en brote las presiones a las que se producían los umbrales eran mayores que en los voluntarios sanos. Esto se podría explicar por la reducción de la distensibilidad, pero tras la mejoría de la actividad inflamatoria, en concreto para la presión de urgencia, conforme se reducía la actividad, esta presión incluso llegaba a aumentar. Y esto podríamos explicarlo por la desaparición del componente de hipersensibilidad que podría estar presente en los pacientes en brote y que desaparecería tras la remisión. Podemos concluir con estos resultados que la actividad inflamatoria se asocia a un descenso de los umbrales sensitivos y a una reducción de la capacidad y distensibilidad rectales que empeoran con el grado de inflamación, que estas alteraciones funcionales anorrectales se mantienen en pacientes en remisión histológica y que podrían justificar la persistencia de síntomas como la urgencia, la incontinencia anal y el tenesmo, y la detección de estos trastornos podría evitar escaladas innecesarias de tratamiento que habitualmente quedan relegados a la terapia de la actividad inflamatoria. Muchas gracias. Enhorabuena por la comunicación. Bueno, ¿por qué ocurre esto realmente? O sea, ¿a qué se debe que los pacientes que no tienen un brote, además no es una enfermedad transmural, ¿no?, sino que una enfermedad que afecta a la mucosa, no tiene que haber alteraciones, como se demuestra, ¿no?, de la distensibilidad? ¿Y a qué se debe esto? A ver, realmente con este estudio no podemos explicar los mecanismos fisiopatológicos implicados en esto. Sí que vemos que podría haber una hipersensibilidad que se justificaría por la reducción de la distensibilidad, pero no tenemos claro el mecanismo por el que se produce la reducción de la distensibilidad. La hipótesis con este trabajo y con estudios previos publicados es que no está claro si realmente lo que hay puede ser un aumento de la fibrosis en la pared del recto o si quizá lo que hay es un aumento del tono muscular. Sí que la idea es seguir con esta línea de investigación un poco por aclarar este origen, porque de cara al tratamiento sí que tendría mucha implicación llegar a esclarecer cuál es el mecanismo fisiopatológico implicado en ello. Pero en cualquier caso sí que parece que en estos pacientes en los que se supone que la afectación sería solo mucosa, sí que podría haber algo de afectación a nivel muscular o algo de fibrosis en la pared rectal. Hipersensibilidad por haber tenido durante mucho tiempo el proceso inflamatorio y estar adaptado a ese... Sí, a ver, una hipótesis que la actividad mantenida durante mucho tiempo podría llegar a conducir a una reducción de la distensibilidad por lo que hemos comentado. Es verdad que sí que en fase de brote hay una hipersensibilidad como tal, pero cuando evaluamos las presiones, viendo que realmente tienen un aumento de la presión, hablando en términos de presión, quizá podría ser incluso una hiposensibilidad y que lo que estemos realmente es eso, entre una reducción de la distensibilidad y la capacidad. ¿Alguna pregunta por allí? Sí, aquí estoy. Sí. Enhorabuena por el estudio. Quería preguntarte si realmente pensáis que estáis midiendo de forma fiable la capacidad, porque me imagino que esa hipersensibilidad que tenían los pacientes os limitaban mucho en el momento de distender el recto. Así que, ¿creéis que realmente hay una disminución en el volumen rectal o es que no lo podíais distender porque estaban hipersensibles? Es verdad que eso podría ser una limitación porque al tener el componente de hipersensibilidad se reduce también la tolerancia, sobre todo al volumen del volumen máximo tolerado, pero sí que está claro que la distensibilidad está reducida, eso sí que es evidente que está. El tema es que otra prueba para medir la capacidad, pues nosotros hemos empleado simplemente esto y son los datos de los que disponemos. Yo tengo... Hola, ¿qué tal? De ese lado, porque era el segundo. Sí. Felicidades por la charla. Yo te quería preguntar, no sé si lo presentaste o se me escapó, porque veo que comparas el grupo en brote y luego comparas el grupo con tratamiento, pero al final son los mismos sujetos. Uh-huh. Lo que te quería preguntar es si el efecto del tratamiento es homogéneo, o sea, todos los pacientes tenían más sensibilidad en brote y luego todos los pacientes tienen menos, o hay variabilidad en tus datos. A ver, en general sí, los datos que vemos cuando se evalúa intrapacientes que sí que
que la evolución de las alteraciones funcionales es esta. Sí que es verdad que hay una heterogeneidad en cuanto a la respuesta de la actividad inflamatoria, pero bueno, hemos querido diseñar el estudio así porque pensamos que es más real y que es lo que ocurre en la práctica clínica habitual, que la respuesta tampoco es homogénea a los tratamientos en cuanto a la actividad inflamatoria. Pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Seguimos. Efecto de una intervención psicológica con soporte de realidad virtual en el tratamiento del síndrome de intestino irritable, resultados preliminares en el estudio aleatorizado, ciego, paralelo, controlado con placebo. Presenta Ariana Aguilar y el grupo es el grupo del Hospital del Vallebrón. Hola, buenos días a todos. Gracias por leer este título tan largo y por permitirme a SENEM presentar este resultado, que son los resultados preliminares de un estudio que actualmente estamos llevando a cabo en nuestro hospital conjuntamente con los compañeros de psiquiatría. Bueno, como todos saben, el intestino irritable se caracteriza por dolor acompañado de cambios en el ritmo deposicional, ya sea diarrea o estreñimiento. Y también sabemos que este trastorno ya no se llama trastorno funcional, sino que sabemos que es un trastorno del eje intestino-cerebro y que este eje nos permite conocer el por qué estos pacientes presentan estos síntomas. Con este esquema, donde tenemos un sistema nervioso central que se comunica de forma bidireccional con el sistema nervioso entérico intestinal, tenemos distintos puntos donde nosotros podemos actuar a nivel de tratamientos. Todos conocemos tratamientos a nivel intestinal, modificadores de la permeabilidad, antiespasmódicos, también a nivel de vías eferentes y aferentes, por ejemplo, los neuromoduladores que nos ayudan con el tema de la hipersensibilidad visceral. Es menos conocido, sin embargo, que hay terapias exclusivamente dirigidas al componente central de este eje, como sería la terapia cognitivo-conductual, la hipnosis o la relajación y el mindfulness. El problema de estas terapias es que su acceso es complicado. Aquí en España no tenemos psicólogos que como tal se dediquen exclusivamente a la parte de aparato digestivo y a este tipo de trastornos. Aparte, estas terapias implican un coste económico elevado. El paciente tiene que desplazarse al hospital, deja de ir al trabajo, requiere un equipo multidisciplinar. Este problema lo tenemos nosotros y ya lo tienen otros países, con lo cual otros grupos han planteado, por ejemplo, terapias de contacto mínimo, es decir, que el paciente no tenga que venir al hospital, sino que se pueda dar la terapia pues, por teléfono o mediante Internet, o, por ejemplo, poner sesiones grupales. Nosotros, sin embargo, planteamos que una cosa muy interesante sería que el seguimiento del profesional fuese a distancia, es decir, que en todo momento el médico o el psicólogo estuviera en el hospital y el paciente en su casa. Además, con la aparición de la realidad virtual, que en estos últimos años pues, se ha hecho muy accesible a la mayoría de nosotros, planteamos que usando esta realidad virtual el paciente pudiera desde su casa hacer el tratamiento. Con lo cual planteamos este estudio donde el objetivo fue evaluar el efecto de una intervención psicológica con el soporte de la realidad virtual en los síntomas digestivos de los pacientes con intestino irritable. Y además, como objetivo secundario, ver qué ocurría con las comorbilidades psicológicas que son tan frecuentes en este grupo, ¿no? Por ejemplo, ansiedad y depresión. Bien, pues para ello cogimos pacientes de nuestra consulta que venían con colon irritable y los aleatorizamos a un grupo de intervención donde recibirían una intervención psicológica con soporte de realidad virtual durante 6 semanas o bien un grupo control donde les dimos un placebo, que era un comprimido de glucosa que tomaban una vez al día también durante 6 semanas. Aquí les presento el esquema de tratamiento del grupo de intervención. Como hemos dicho, la intervención son 6 semanas. Aquí tienen las 6 semanas, de lunes a domingo. Y cada día los pacientes hacían distintas cosas. El primer día, como ven, está en color rosa. Lo que hacían es que el paciente venía al hospital para hacer una sesión de psicoeducación. Esta sesión consistía en un vídeo de realidad virtual que desarrollamos nosotros mismos, donde se explicaba de una forma muy sencilla y muy comprensible la fisiopatología de los trastornos del eje intestino-cerebro. Esta visita estaba guiada por un digestivo. Después, todos los jueves, el paciente desde su casa se conecta
a través de la aplicación de Zoom con los psicólogos del hospital, que están en el hospital, y de forma grupal hacen la terapia desde casa. Y después, cada día, como ven está en color azul, el paciente en algún momento del día, cuando a él le va bien o a ella le va bien, coge las gafas que nosotros le hemos dado de realidad virtual, se conecta a la aplicación a la que le hemos dado acceso y ve desde casa un vídeo de realidad virtual que dura aproximadamente unos 15 minutos. Estos son los resultados. Por el momento llevamos 43 pacientes, la mayoría son mujeres. Tuvimos 7 screening failures, con lo cual nos hemos quedado con 36, que fueron los que randomizamos, 21 a grupo de intervención, 15 a placebo. Por referencia al objetivo primario, que son los síntomas digestivos, usamos unos cuestionarios. Los cuestionarios se administraban el primer día y el último día de la intervención y para evaluar el objetivo primario, que son los síntomas digestivos, usamos este cuestionario que es el IBS Symptom Severity Score, que evalúa la gravedad del colon irritable. Vimos que en el grupo de realidad virtual había una disminución de prácticamente 40 puntos en este score, mientras el grupo placebo permaneció estable. Esta disminución de la puntuación se debió básicamente a la mejoría del dolor abdominal y de la distensión en el grupo realidad virtual. Por lo que refiere a los objetivos secundarios, que son las comorbilidades, usamos 2 escalas. El HATS, que mide la ansiedad y la depresión, y la escala de estrés percibido. Pues bien, en referencia al HATS, en el grupo de realidad virtual o de psicoterapia, vimos una disminución tanto de la ansiedad como de la depresión, efecto que no vimos en el grupo placebo. Algo muy parecido pareció con el estrés percibido por el paciente. Como conclusión, podemos decir que una intervención psicológica autoadministrada en el domicilio por el propio paciente, con el soporte de la realidad virtual, es eficaz para mejorar los síntomas digestivos, así como las comorbilidades psiquiátricas que presentan estos pacientes. El uso de nuevas tecnologías, como la realidad virtual, podría mejorar la disponibilidad de tratamientos psicológicos en nuestro entorno sanitario, haciendo accesible estos tratamientos a un gran número de pacientes que de otra manera el sistema sanitario actual no tiene la capacidad de soportar. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿El grupo placebo solo recibe la pastilla o tiene el contacto semanal con el médico? Porque, claro, aquí cuando ponéis grupo realidad virtual, en realidad el grupo realidad virtual tiene la realidad virtual más el contacto semanal con el médico. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto no sería interesante hacer un grupo en el cual solo tuviese el contacto, digamos, con el médico semanalmente sin la realidad virtual? Vale. El grupo placebo, de forma exactamente y paralela al grupo de intervención, todos los jueves se les llama por teléfono, se asesoran efectos adversos en ambos grupos y cambios de medicación mediante una llamada telefónica para que este contacto sea balanceado en ambos grupos. Sí. Me llama mucho la atención la magnitud del efecto placebo nula, ¿no? Si no he entendido mal. Como sorprendente en esta patología. Esto es sorprendente. Sabemos que los pacientes con intestino irritable tienen hasta un 30% de respuesta al efecto placebo y a nosotros también nos sorprendió. Sí que es verdad que estos son datos preliminares. Os puedo avanzar que en otros pacientes que ahora estamos incluyendo estamos empezando a ver esta respuesta placebo. Estos primeros 15 no fueron así, pero ya os aseguro que ahora estamos viendo respuesta a este placebo. Sí. Muchas gracias, Ariadna. A mí me ha gustado mucho el trabajo. También un poco insistiendo en el tema del placebo, es que me parece muy diferente tomar una pastilla que tener una intervención por realidad virtual. ¿Os habéis planteado otro tipo de placebo? Porque, claro, cuando el paciente lee el consentimiento informado, pues va a saber dónde está. Con lo cual, me imagino que esto está introduciendo algún sesgo. O sea, que es muy difícil en la intervención psicológica, igual que en la intervención de fisioterapia, igual que en otras intervenciones, es muy difícil no
tener sesgos, diseñar un buen placebo para tener el menor sesgo posible. Pero no sé si habéis pensado en algún otro tipo de intervención que pudiera reducir. Claro, no van a salir unos resultados tan espectaculares, o yo me sorprendería que salieran tan espectaculares, pero es que creo que si no se hace ese esfuerzo hay un sesgo muy claro. Entonces, quería saber un poco tu opinión. Gracias. En la literatura, cuando se evalúan las intervenciones psicológicas, los dos controles más habitualmente usados es o darles solo psicoeducación, con lo cual se está haciendo una intervención, con lo cual se está comparando una pequeña intervención con una gran intervención, si lo queremos decir así, o bien no se hace nada, es lista de control y tratamiento habitual. Aquí, evidentemente, no estás evaluando un efecto placebo porque el paciente en ningún momento va a tener esperanzas de mejorar haciendo una lista control. Nosotros lo que buscábamos era un placebo real, es decir, que el paciente esperara un efecto de eso que le estamos dando de forma cegada, porque el paciente no sabe que hay placebo inicialmente, luego se le explica, pero inicialmente se le dice que es un tratamiento habitual del colon irritable. Entonces, la idea es esta, buscar un placebo que sea suficientemente complejo de superar con la terapia que nosotros damos. Lo que buscamos es que nuestro tratamiento sea mejor que el efecto placebo. Y luego, evidentemente, a todos los pacientes incluidos en el grupo placebo se les ofrece la psicoterapia. Muchas gracias. Enhorabuena. La siguiente comunicación la presenta el doctor Navés, el título de ensayo clínico aleatorizado sobre la eficacia de la combinación de biofeedback anorrectal y la neuroestimulación periférica del nervio tibial posterior comparada con biofeedback anorrectal en monoterapia para el tratamiento de la incontinencia fecal. Juan Navés, Nerea Iglesias, Judy Iglesias, María del Carmen Alonso, Laura Carrot, Elizabeth Barba, Alberto Esquerra y Javier Besa del Hospital del Mar, Barcelona. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer al Comité Científico por seleccionar nuestro trabajo. Voy a comenzar con una breve introducción sobre el tema. La incontinencia fecal consiste en la pérdida involuntaria de heces en personas previamente continentes. Es un problema de salud muy prevalente en la población general. Afecta a un 7 o un 15% de la población, más frecuente en mujeres y a edades avanzadas. Afecta notablemente la calidad de vida de los pacientes que lo padecen y su autoestima, y solo una tercera parte de los individuos afectados lo discute con su médico. La etiología es muy diversa, pero en general se encuentra algún tipo de daño neurológico de aquellos nervios que participan en la regulación del tono, contracción de esfínteres, sensibilidad, o bien daño muscular de las estructuras musculares que conforman el aparato esfinteriano. Esto generalmente está causado por daños obstétricos, daños quirúrgicos, algunas enfermedades neurológicas. También puede haber en otros pacientes problemas de reservorio, como pueden ser proctitis, inflamatorias, radioterapia, o bien algunas cirugías, como vimos en el día de ayer en LARS. Y obviamente el problema del contenido luminal. Aquellos pacientes que tienen diarreas, por ejemplo, por diferentes causas, tienen más predisposición a tener incontinencia. En muchos pacientes se combinan diferentes mecanismos. La forma de estudiar a estos pacientes, bueno, es una anamnesis, examen físico, obviamente con contacto rectal, y pueden ayudar mucho los estudios complementarios como la manometría no rectal, que nos va a dar mucha información sobre la información funcional de los esfínteres y también de la sensibilidad del paciente a nivel rectal, y la ecografía endonal, que nos puede permitir estudiar cómo está la estructura anatómica de esos esfínteres y si hay lesiones. El tratamiento generalmente sigue esta secuencia, un tratamiento conservador con medidas generales, dieta y tratamiento farmacológico. En algunos pacientes que no responden se pueden realizar tratamientos poco invasivos como el biofeedback anorrectal o la neuroestimulación del tibial posterior, y en un grupo seleccionado de casos refractarios sí que realizaremos tratamiento con neuroestimulación sacra o cirugía reparativa cuando hay daño esfinteriano. Me voy a centrar en estos dos tratamientos. El biofeedback, por todos ustedes conocido, consiste en este aprendizaje y modificación del comportamiento del individuo, sobre todo para intentar mejorar la amplitud y la duración de la contracción fásica, y también permite trabajar la sensibilidad. Y la neuroestimulación del tibial posterior consiste en realizar un estímulo eléctrico que puede ser percutáneo o transcutáneo en un punto que se conoce en acupuntura como el punto de Santiago,
que es un punto localizado por encima y un poco por detrás del maléolo interno. Este estímulo lo que consigue es estimular este nervio tibial posterior, que parte de raíces sacras, mismo sitio de donde parten otras raíces nerviosas que inervan estructuras pélvicas como vejiga, recto, ano y suelo pélvico. Por lo tanto, el estímulo de este nervio consigue por vía retrógrada alcanzar estas estructuras y no se sabe bien el mecanismo de acción, pero parece que podría mejorar la sensibilidad y la fuerza muscular. Hay diferentes ensayos clínicos que han demostrado la eficacia de biofeedback para incontinencia y también de PTNS para incontinencia. Sin embargo, hay muy poca evidencia sobre qué pasaría si combinamos ambos tratamientos. Ese fue el motivo de nuestro estudio, estudiar si la combinación de biofeedback anorrectal combinado con estimulación percutánea del nervio tibial posterior era superior al biofeedback anorrectal en monoterapia para mejorar la puntuación de los scores de gravedad en pacientes con incontinencia fecal. Objetivos principales fueron demostrar la mejoría de los scores de gravedad, también la mejoría en los scores de calidad de vida y evaluar también si el tratamiento combinado mejoraba los parámetros manométricos. El diseño de nuestro estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego. Lo que hicimos fue identificar pacientes con incontinencia fecal en consultas externas. A todos les realizamos un estudio básico con analítica. Tenían que tener o bien sangre oculta en heces o una endoscopia que descartara organicidad. Y le hicimos a todos una manometría basal y una ecografía endonal. En la visita de inclusión se evaluaron una serie de criterios. Los principales eran edad entre 18 y 80 años, que tuvieran una incontinencia moderada o severa, valorada por un score superior a 9, y excluíamos a aquellos pacientes que tenían una diarrea no controlada más de 6 deposiciones al día. También se excluyeron a aquellos pacientes con una alteración anatómica relevante. Y el periodo de tratamiento consistió en el grupo 1 realizar biofeedback PTNS, 6 sesiones, y en el grupo control JAM, biofeedback con una técnica enmascarada que ahora la explicaré. También 6 sesiones junto con el biofeedback. Ya expliqué lo que era la neuroestimulación periférica del tibial posterior. Explicaré un poco en qué consistía la técnica JAM. Lo que hacíamos era adherir una aguja con cinta sobre el punto de Santiago y al paciente sí que le colocábamos 2 electrodos en la cara plantar y dorsal del quinto dedo del pie. Ambos se conectan a un dispositivo TENS y se hacía un pulso eléctrico que era percibido por el paciente. Esto no fue creado por nosotros, es una técnica publicada y validada por un grupo de urólogos que ya lo utilizaron para estudios de diferentes patologías urológicas y los pacientes no saben reconocer si se le está haciendo la terapia correcta o no. Visitamos a los pacientes al mes, a los 3 meses y a los 6 meses del tratamiento. El investigador responsable de las visitas desconocía el grupo de tratamiento asignado y a todos les pasamos score de gravedad, Wexner y Vicey, el Fecal Incontinence Quality of Life Scale, score que, para la calidad de vida, el diario defecatorio semanal, y al tercer mes le hicimos una manometría anorrectal de alta resolución a todos los pacientes. Les voy a mostrar los resultados comparativos basal versus post-tratamiento al tercer mes. Los principales resultados que vimos fueron, seleccionamos 51 pacientes, 5 perdieron seguimiento y 4 cumplían criterios de exclusión, 2 colitis microscópicas que diagnosticamos, una colitis ulcerosa y un paciente con una lesión relevante desfinteriana que excluimos. Finalmente, 42 pacientes completaron el tratamiento, 22 pacientes en el grupo 1 con biofeedback PTNS y 20 pacientes en el grupo 2, biofeedback JAM. No hubo diferencias en las características epidemiológicas principales, o sea, basalmente eran grupos muy comparables en cuanto a edad, sexo, claramente predominio de mujeres, no había diferencias en hábitos tóxicos, consumo de antidepresivos y tampoco, algo que me parece muy relevante, había diferencias en cuanto a los principales factores de riesgo para daño esfinteriano como episiotomía, parto distóxico, intervención quirúrgica rectoanal. Y la lesión esfinteriana, si bien estuvo presente, en ningún caso era relevante, consideramos poco relevante como menor del 90 grados en la ecografía endonal. En cuanto a las características clínicas basales, tampoco hubo diferencias en el Wexner y en el score de gravedad, de calidad de vida, tampoco en las principales variables evaluadas en el diario defecatorio a nivel basal entre ambos grupos y en el consumo de formadores de masa que habíamos dado en algunos pacientes de ambos grupos. En cuanto a la comparación de los scores de gravedad, sí que detectamos diferencias estadísticamente significativas en la comparación de pacientes antes y después del tratamiento en ambos grupos. Estas diferencias se vieron en ambos grupos de tratamiento y no vimos diferencias cuando comparamos el score de gravedad al tercer mes entre grupos. Lo mismo sucedió con el score de St. Mark's.
Hubo diferencias en ambos grupos pre y post tratamiento, pero no vimos diferencias cuando comparamos ese score al tercer mes. Algo interesante fue la comparación de la escala analógica del control defecatorio. Le preguntábamos a los pacientes cómo puntuaría el control que tiene de su hábito defecatorio en una escala del 0 al 10, 0 ausencia completa de control, 10 control completo, y sí que vimos diferencias en el grupo tratado con biofeedback PTNS al tercer mes de tratamiento, cosa que no vimos en el grupo tratado con biofeedback y JAM. No vimos diferencias en la comparativa entre basal y tercer mes entre ambos grupos en cuanto a las principales variables evaluadas en el diario defecatorio, como número de posiciones, urgencia, incontinencia de urgencia pasiva o Bristol. Y no se registraron efectos secundarios en ningún paciente de ambos grupos. Algo muy interesante a destacar, me parece a mí, que es la comparación de los scores de calidad de vida. Sí que vimos diferencias en los scores globales de calidad de vida en el grupo tratado con biofeedback PTNS, también en la mayoría de apartados de conducta, depresión y vergüenza, cosa que no vimos en el grupo tratado con biofeedback JAM. En este grupo no se vieron estas diferencias en el score de calidad de vida. Y otra diferencia a destacar fue la comparación de los datos manométricos. Vimos diferencias en el grupo tratado con biofeedback PTNS en la contracción fásica voluntaria y esto no se vio en el grupo tratado con biofeedback y JAM. Con todo esto, nuestras conclusiones del estudio son las siguientes. El tratamiento combinado con biofeedback y PTNS no parece superior a la monoterapia para mejorar los scores de gravedad clásicos de incontinencia fecal. El tratamiento combinado parece superior a la monoterapia para mejorar la mayoría de los apartados de los scores de calidad de vida para incontinencia fecal. Y el tratamiento combinado parece superior a la monoterapia para mejorar la contracción fásica voluntaria del esfínter anal. No me gustaría terminar sin agradecer primero a todo el grupo de motilidad del Hospital del Mar. Somos un grupo pequeño, pero que tenemos mucha pasión por este tipo de patologías. En especial al equipo de enfermería y auxiliar que trabajaron mucho para este estudio y también a los compañeros del Hospital Clinic que colaboraron en la inclusión de pacientes para el estudio. Así que nada, muchas gracias y abierto a las preguntas. Doctor Teruel, aquí, por favor. Enhorabuena, Juan. Estupendo trabajo. ¿Por qué no pensasteis en poner como variable de resultado la disminución más del 50% de episodios de incontinencia fecal, que es uno de los outcomes así más clásicos de este tipo de estudios? Sí, de entrada ya lo planteamos como puntuación. Queríamos ver si había diferencias en la puntuación de los scores. La verdad que sí, que la mayoría de trabajos se evalúan esto, mejoría del 50% de los scores. Era un poco, como incluíamos pacientes con mucha gravedad, creíamos que iba a ser muy difícil encontrar esta mejoría. O sea, todos nuestros pacientes eran moderados o muy graves. Y la mayoría de estudios que valoran esta mejoría suelen incluir todo tipo de pacientes. De hecho, lo miramos y la verdad que son pocos los pacientes de cada grupo que mejoran más de un 50%. Y otro parámetro también que se mira son porcentajes menores. Bueno, lo miramos de diferentes maneras. En cualquier caso, miramos reducción de un 50% de los scores. No había diferencias tampoco en los grupos en cuanto a score de gravedad. Y mejoría de 3 puntos, al menos del score, tampoco había diferencias en ambos grupos. Tampoco. Por lo menos por diario defecatorio. Mi impresión es que cuando evaluamos estos pacientes, los scores que utilizamos no reflejan bien lo que está pasando, porque hay pacientes que vienen a la consulta y te explican que realmente han notado una mejoría y después cuando tú los evalúas con los scores no lo ves tan reflejado como la sensación propia del paciente, ¿no? Creo que ahí tendríamos que trabajar un poco en tema de score y cómo evaluar esto. Felicidades, Juan. Yo la pregunta que quería hacer es, viendo estos resultados, ¿podemos seguir ofreciendo la neuromodulación tibial o bien combinado o bien como escalonado, como por lo menos nosotros hacemos en la práctica clínica, que es ese paciente biofeedback que no has conseguido una mejoría, ofrecemos también la posibilidad de hacer la neuromodulación tibial? ¿Con estos resultados no lo planteamos? Evidentemente es algo
preliminar, hay que confirmar estos datos. Es una técnica, la neuroestimulación, que no tiene efectos secundarios. Se puede hacer en el mismo momento que haces el biofeedback, es decir, inmediatamente después. El paciente tiene que venir una sola vez al hospital. Yo creo que es prometedor en cuanto a asociar ambas cosas. Yo sí que me lo plantearía, pero bueno, evidentemente hay que confirmar estos resultados. Pero si aporta este beneficio, al menos en calidad de vida, en mejorar la contracción fásica, bueno, se podría hacer un tratamiento combinado y creo que esto hay que confirmarlo, pero podría ser una buena estrategia. Así que, bueno, ya veremos, pero sí, parece que puede ser una buena estrategia. Muchas gracias. Una última pregunta, doctor. Te lo permito porque eres el presidente, si no, no, que vamos mal de tiempo. Muy rápidamente, Juan, gracias, señor moderador. Te quería preguntar el tema del número de visitas que tienen que hacer estos pacientes. ¿El hecho de dar una estimulación tibial posterior hace que estos pacientes tengan que venir al hospital más que si solamente se les hace biofeedback? ¿Qué régimen de biofeedback usáis normalmente y qué régimen de neuroestimulación? Vale, el estudio está planteado para hacerlo en la misma sesión. O sea que no tendrían que venir más veces al hospital. Pero en práctica clínica habitual. Claro, en la práctica clínica habitual, en base a estos resultados probablemente cambiemos nuestra práctica clínica habitual. Pero lo habitual es lo que decía el doctor Esquerra también. Lo que hacemos es biofeedback primero y al que fracasa o creemos que le puede aportar algo la neuroestimulación, viene a otras sesiones, ¿no? Aparte. Pero si planteamos esta estrategia sería venir el mismo día y hacer ambas terapias juntas. Y solo prolonga 30 minutos el tiempo en el que el paciente está en la sala de exploración. O sea que no representa para el paciente una carga extra y es mínima para la unidad también, ¿no? Pues media hora más de que el paciente esté en la... Sí, pero yo me refería al número de veces que tienen que acudir. Número de veces. Nosotros hicimos 6 sesiones. Lo que hacemos habitualmente en nuestra práctica clínica habitual son 3 sesiones de biofeedback y cuando hacemos PTNS hacemos mínimo 6, a veces entre 6 y 12, y a los pacientes que van muy bien le hacemos un recordatorio mensual. Eso es lo que hacemos actualmente. Muchas gracias. Gracias. Vale. Enhorabuena, Juan. Vamos con la última presentación, puntuación de Demester o criterios de Lyon son equivalentes. Presenta Jesús Sánchez César del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Como bien ha dicho, voy a presentar la siguiente comunicación que se titula puntuación de Demester o criterios de Lyon son equivalentes. Como ya sabemos, tanto los criterios de Lyon tanto los criterios según el score de Demester como los criterios según el consenso de Lyon son los criterios más usados para el estudio de la pH-metría y el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tradicionalmente, se asume que el score de Demester es más usado por los cirujanos, mientras que los criterios según el consenso de Lyon son más usados por los gastroenterólogos. Entre los objetivos de la presentación del estudio estaría comparar los resultados en el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico mediante los criterios de pH-metría anteriormente mencionados, es decir, el score de Demester y los criterios de consenso de Lyon 2.0. En pacientes estudiados mediante pH-metría esofágica de 24 horas sin tratamiento. Y así identificar si existen diferencias entre ambos métodos de análisis y, en el caso de que existan, determinar en qué grupo de pacientes se suelen presentar. Merece la pena recordar que el score de Demester diagnostica de enfermedad por reflujo gastroesofágico según una puntuación que se basa no solamente en el porcentaje de tiempo con el pH menor al 4, sino también en base al número total de episodios de reflujo, el número total de episodios de reflujo de más de 5 minutos, así como la duración del episodio de reflujo más largo. Hay que resaltar también de los criterios de Lyon 2.0, a modo de recordatorio, que la evidencia concluyente de reflujo patológico se alcanza con un tiempo de exposición al ácido de 6% o más en una pH de 24 horas y que en caso de tener un tiempo de exposición al ácido menor al 4% iría en contra del diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Como prueba adjunta o de apoyo para el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico tendríamos el número de episodios de reflujo de más de 80 al día. Para la metodología cogimos registros de pH-metría realizados en nuestro hospital entre 2010 y 2019 e incluimos aquellos que se realizaron en pacientes con 16 años o más, en pacientes que no tuvieran tratamiento antisecretor en ese momento y estudios técnicamente correctos.
Así pues, en función del score de Mester y los criterios de Lyon, analizamos cuántos de estos registros que incluimos tenían enfermedad por reflujo gastroesofágico y lo analizamos tanto para el conjunto de registros como para 3 franjas en las que dividimos el tiempo de exposición al ácido, es decir, el 6% o más del 6%, el intervalo entre el 4 y el 5,9% y para un tiempo de exposición al ácido menor al 4%. Por último, calculamos el estadístico para datos cualitativos de concordancia de capa de Cohen con el software IBM SPS SV22. Así pues, los resultados fueron los siguientes. Para el conjunto de registros, que fue un total de 3.829 pH-metrías, hubo una mayoría de mujeres, en torno al 60%, y una edad media en torno a los 52 años. Para dicho conjunto de registros, según el score de Mester, se diagnosticó de más enfermedad por reflujo gastroesofágico, un 54,9%, que según los criterios según el consenso de Lyon, que fue un 47,8%, con una concordancia según el índice de capa de 0,84. Para el tiempo de exposición al ácido entre el 4 y el 6%, fue un total de 434 registros, con características demográficas similares, con una mayoría de mujeres, una edad media en torno a 50 años y un mayor diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico por el score de Mester, con un 91,9% versus los criterios de Lyon, que fue en torno al 65%, con un índice de capa bastante inferior, con un 0,13. Esta sería la representación gráfica de los resultados anteriormente mostrados, viendo cómo en general para el conjunto de registros hay una buena concordancia, como he dicho anteriormente. Obviamente para un tiempo de exposición al ácido del 6% o más la concordancia fue total, y viendo que la franja, el intervalo entre el 4 y el 5,9% fue donde el índice de capa fue peor, y lo que significó que tenía una concordancia peor en dicha franja de tiempo de exposición al ácido. Por tanto, concluimos que el tiempo de exposición ácida es el componente de mayor peso tanto en los criterios de Lyon como en el score de Mester, que la concordancia de los diagnósticos es muy buena en el conjunto de datos con un índice de capa de 0,84 a expensas de valores del tiempo de exposición ácida del 6% o más, que la fuente de la concordancia es pobre en registros con tiempo de exposición ácida menor al 6%, a pesar de incluir el criterio del número de episodios de reflujo de 80 o más al día en los criterios de Lyon, con un índice de capa de 0,13 en intervalo de tiempo de exposición al ácido entre el 4 y el 6%, y que existe, por tanto, una buena concordancia en la mayor parte de los pacientes desde el punto de vista del riesgo de lesión mucosa, pero esta se reduce o se pierde en los pacientes con ERG no erosiva. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Qué estáis usando vosotros realmente? Nos apoyamos sobre todo en lo que acabo de explicar, en los criterios de Lyon, pero también el de Mester. Si tenemos esa franja de tiempo de exposición al ácido entre el 4 y el 5,9%, pero el paciente realmente no cumple según criterios de Lyon, pero tiene síntomas, etcétera, pues sí tenemos muy en cuenta el score de Mester. Una pregunta, el doctor Ruiz de León. El objetivo, como habéis podido ver, es simplemente no decir quién es mejor, porque no estábamos planteando eso, sino si había diferencias y en dónde teníamos que fijarnos un poco. Y a mí, por lo que estábamos viendo, muchas veces nos encontramos con enfermos, como comentábamos el otro día, que pueden tener un número de episodios de reflujo muy claros, por encima del límite alto de la normalidad, y que se dan como normales con Lyon. Y entonces, yo creo, y nosotros lo que hacemos realmente en esos casos muchas veces es señalar esto. Es decir, el único dato patológico significativo que hemos encontrado en la pH-metría es un número de episodios de reflujo superior al límite alto de la normalidad, claramente superior al límite alto de la normalidad. Y ya aprovecho para decir otra cosa que la llevo diciendo muchos años y muchas veces parece que no me explico muy bien. En el otro extremo, cuando vemos pacientes, sobre todo intervenidos, operados, y tienen un episodio, 2 episodios, un porcentaje de tiempo menor del 0,1% o del 1%,
se dice normal porque no tiene reflujo. Nosotros la mayoría de las veces, sobre todo además cuando hay un antecedente quirúrgico, muchas veces decimos no tiene reflujo patológico ácido, pero es compatible con cierto grado de hipercontinencia cardial, con que esté excesivamente cerrado eso. Porque a lo mejor eso le sirve para el que lo vaya a valorar, preguntarle más al enfermo, ¿se te para un poco, no se te para un poco? ¿Merece la pena que te sigamos? Y eso muchas veces, como no tiene reflujo ácido, es normal. ¿Hay otra pregunta? No la veo. Hola, bueno, felicitarte por la exposición. Yo no sé si vosotros os encontraréis, o a mí me pasa, o es muy frecuente paciente que suprime su IVP una semana, llega a hacerse la prueba, te dice, pues me he puesto fatal al suspenderlo. Ahora le haces la prueba, sale normal y ahora resulta que el paciente te dice, bueno, es que yo hoy he estado fenomenal, es que yo normalmente estoy mucho peor que hoy. Por mucho que tú le digas que haga su vida normal, el paciente evidentemente no ha hecho lo que normalmente hace. Entonces, esos pacientes, ¿no tendríamos que tener en cuenta también, por ejemplo, otro tipo de factores que no son solamente su pH-metría, como por ejemplo la respuesta al IVP, o, bueno, de alguna manera esos pacientes ponerlos en cuarentena y no decir no tiene reflujo ácido? Está claro. Vamos a ver. Respuesta corta, por favor, que nos pasamos de tiempo. Los que tenemos reflujo sabemos que no todos los días son iguales. Y eso está claro. En general, y es verdad que algunas veces nos encontramos con eso y nos crea un problema, pero la mayor parte de estos enfermos son esos enfermos que estaban en ese rango tan raro, que pues, grises, que si sí, que si no, y muchas veces le tienes que decir al enfermo, mire, usted está a lo mejor, lo que a nosotros nos sale es que usted no tiene un reflujo grave. En estos momentos, en el estudio que le hemos hecho, pues probablemente esté usted un buen día y ha tenido poca clínica. Pero esto no quiere decir que en otro momento, en donde usted hace una transgresión dietética, pasa algo extraño, está con más tensión por alguna cosa, pues usted no tiene algún tipo de molestia. Por tanto, lo que le puedo transmitir es cierta tranquilidad de que, desde luego, un reflujo grave no es probable que usted tenga. Evidentemente, dependiendo de cómo vayan las cosas, a lo mejor no tenemos que replantear otro tipo de cosas, ¿no? Pero, insisto, es que no solamente les hacemos la pH-metría, hay que valorarlo con todo lo demás. Es un enfermo que además no tiene lesión endoscópica, la radiología es normal y tal, pues te da muchos más datos para tranquilizar al enfermo. Bueno, pues muchas gracias. La discusión continuará en el café o en sesiones posteriores. Y muchas gracias por vuestra asistencia a estas sesiones.